Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga en el día de hoy. Hermosa oportunidad de poder compartir el mensaje junto a ustedes. Y primero que se ignore que hay alguien acá adelante, que hay un púlpito y que la vista sea en el Señor y en el momento que estamos conmemorando todos los domingos. Y debería ser así en nuestro corazón todos los días, que es el anuncio del Señor y que vamos siempre a compartir del pan y el vino. De por sí siempre lo hacemos los domingos, es de bendición, pero nuestro corazón tiene que ser todos los días, hermanos, que no nos en este momento dejemos todos nuestros pensamientos, todas las cosas de afuera, los afanes, dejemos todo de lado, hermano, y nos enfocamos en Él, y así tiene que ser. Les voy a leer algo, no lo busquen, hermano, es como algo que el Señor me puso ahora en mi corazón, que es en Juan capítulo 17, cuando Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Palabras profundas de la perfección de una obra. La voluntad del Padre la siguió completamente. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Padre amado, Padre bendito, Señor, guarda, Señor, nuestra mente, Señor, y que todo nuestro enfoque, Señor, sea en ti en este momento, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, y que esta hora perfecta, Señor, la atesoremos, Señor. Amén. Amén. Hermano, esto para que cuando lleguen a sus casas, hermano, para que lo lean igual, nuevamente. El Señor, Él sabía la voluntad del Padre, y a pesar de todo, Él siguió adelante. Yo en un mensaje les compartí que ellos, en la eternidad pasada, como le decimos, ellos siempre estuvieron unidos. Pero tenía que cumplirse la voluntad y la obra perfecta para que nosotros fuéramos redimidos. Así que sabemos que se separó el Hijo del Padre. Así que en esta tierra Él nos dejó algo, porque Él iba a partir. Llegó el Espíritu Santo, pero también Él dejó algo para que lo hiciéramos en memoria de Él, pero no solamente enfocado en Él, sino que la iglesia también, todos unidos. Más adelante igual les daré un ejemplo, porque, hermano, esto ya no se da. No estoy diciendo que ya se quitó la familia, pero antiguamente se veía mucho de la cena familiar. Aún se da. No quiero decir que ya no se vea, pero la cena en la familia era la oportunidad perfecta para que la familia se pueda ver. Después, imagínense, todo el día trabajando, los hijos de la escuela, y llega el momento en la cena, después de tantas horas nos vemos a la cara, y un momento de gozo. Igual ha pasado que de repente hay discusiones, pero eso es porque estamos en esta carne. Pero, hermanos, nosotros estamos conmemorándolo y celebrando la cena que tuvo Dios encarnado con su iglesia. Si nosotros amamos y nos encanta vernos a las caras, compartir, ¿qué más ahora? Que es con el Señor. La institución de la Cena del Señor debe ser considerada por todo cristiano espiritual como una prueba particularmente conmovedora de los misericordiosos cuidados del Señor y de su considerado amor por su iglesia. La Cena del Señor ha subsistido siempre y nos habla de una manera simple, aunque poderosa. Primera de Corintios, no sé si puedes poner, Primera de Corintios 11:26. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Le damos gracias a Dios porque nos concedió ese privilegio, hermanos, de poder celebrarlo, pero sabemos que no son símbolos, pero tampoco son solo símbolos simples. Para los ojos del mundo, ¿qué es? ¿Es solamente pan? ¿Es vino? Sabemos que esto es más, hermanos. El pan partido y el vino vertido. Que simple sea. Solo la fe puede leer el significado de esos símbolos. Muchas veces la palabra está para el mundo. Nosotros lo que hablamos, lo que compartimos, para el mundo es locura. Para nosotros no, porque la fe está en nosotros. Y sabemos que esto no son solamente simples símbolos. Esto lo hacemos porque compartimos con el Señor. El Señor compartió en un momento y lo seguirá haciendo y seguiremos conmemorándolo. Un poco más atrás, en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que al Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Deseo un deseo propio, hermanos, para darle este pensamiento de la cena del Señor, lo que está en mi corazón, para que, hermanos, para que tomemos esto muy en serio. Debemos bendecir al Señor por haber considerado en su gracia nuestra necesidad de tener establecido semejante memorial de amor que lo llevó a morir por nosotros. El Señor acá está anunciando su muerte. Ya sabía a lo que iba, pero aún así festejó y dio gracias. Estos símbolos tenemos que tomarlo también como acción de gracia, de esa gracia bendita que nos dio el Señor. Y de tener preparada una mesa a la cual todos los miembros de su cuerpo puedan presentarse con una sola condición indispensable, que es una relación personal con Cristo y obediencia de Él. Aquí, hermanos, voy a repetir la fórmula, lo separé en puntos para que vayamos entendiéndolo. Primero, ¿qué es la cena del Señor y qué anuncia? Hermanos, si no comprendemos esto, nuestros pensamientos del tema, de lo que les voy a hablar, quizás sean erróneos, pero doy gracias a Dios de que sabemos y no hacemos esto por hacer. Nosotros esto no lo hacemos por hacer, no es religiosidad, no lo hacemos por secta, esto lo hacemos por amor a Él, porque es un mandamiento de Él. La cena es claramente una fiesta de acción de gracias, por una gracia ya recibida. El Señor mismo la instituyó. Le confiere su carácter de dar las gracias, porque el Señor tomó pan y habiendo dado las gracias, ya estaba dando gracias, ya estaba alabando. La alabanza y no la oración es la conveniente expresión de los corazones de aquellos que están sentados alrededor de la mesa, y debemos dar gracias como Él lo hizo, y también sentir gozo, porque también anunciaba su partida, pero igual regresó. Es cierto que tenemos muchos temas de oración, tenemos mucho por qué orar, hermano, muchas cosas que confesar, muchos motivos que afligen nuestros corazones, pero la mesa del Señor no es el lugar de aflicción. Respecto de los afligidos, también se dice en Proverbios, en el capítulo 31, no me acuerdo qué versículo, lo dejé anotado: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Pero, hermanos, para nosotros no es simplemente eso, porque nuestro ánimo no tiene que estar eso, nuestros afanes no tienen que estar mezclados esto en este momento. Para nosotros no es solamente, es una simple copa, es una copa de bendición. Esto es de acción de gracias, el símbolo divinamente elegido de la sangre preciosa que logró nuestra redención. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podríamos partir ese pan con corazones entristecidos y rostros afligidos? Con nuestras cargas, con nuestros problemas, ¿cómo podremos partir? ¿Cómo podremos compartir? ¿Cómo podremos tomar la cena, hermano? Hermano, cuando tenemos que tomar, nosotros sabemos que debemos tomar la cena, no tomarla indignamente. Y si nosotros tenemos problemas, todos tenemos problemas, no hay ninguno que sea exento. Pero, hermano, cuando estemos conmemorando al Señor, dando gracias, hermanos, tenemos que dejar todo eso de lado. De hecho, eso lo tenemos que hacer cuando llegamos, porque Cristo está acá, la iglesia es Cristo. Ya estamos, cuando ya vemos un hermano, ya tenemos que olvidarnos, con solamente ver a un hermano, a los que les pase, no olvidamos de todo, hermano.
Nos olvidamos de los problemas, nos tenemos que olvidar de todo. Porque al ver a un hermano ya es porque estamos viendo a Cristo y tenemos que estar juntos y dejar todo de lado. Y aquí les digo el ejemplo del principio, hermano. ¿Podrían los miembros de una familia, tras el afán, el cansancio del día, tras las discusiones, sentarse a cenar con caras tristes y lamentaciones? Seguramente sabemos que no. La cena era la gran comida de la familia, la única ocasión segura que había de reunir a toda la familia. Las caras que no se vieron durante todo el día. Era una ocasión perfecta y feliz para compartir la cena familiar. Pero más aún, en la cena del Señor tiene que ser así, hermano. La familia de Dios es la que allí se reúne, donde nos reunimos. Y debemos hacerlo con felicidad, con sincera felicidad. Cada alma debe regocijarse desde el fondo del corazón en el amor de aquel que ha reunido alrededor de sí mismo. Sabemos, hermanos, que cada corazón, cada uno de nosotros tiene situaciones distintas. Todos tenemos a veces carga, tenemos pena, a veces fracaso, hermano, incluso hasta tentaciones. Todas esas cosas que son ocultas, pero no para el Señor, pero tenemos que dejarlas aparte. Esos son asuntos personales, no son cosas que deben ocupar nuestros pensamientos, sino que la cena del Señor, como les dije, hermano, al principio, olvidemos que estoy aquí, que está el púlpito, enfoquémonos en la cena y en la comunión, hermano. Porque si lo traemos en consideración, hermano, estamos deshonrando al Señor de la fiesta. Y hacemos de la copa de bendición a veces una copa, y la copa de acción de gracia, de alabanza, a veces copa de tristeza o de malos pensamientos. Que el Señor nos ayude. El Señor mismo nos ha invitado a esta fiesta y nos ha mandado, a pesar de nuestras faltas, no poner ante nuestras almas más que la plenitud de su amor. Y cuando el ojo de la fe está fijo en Cristo y lleno de Él, no hay lugar para ninguna otra cosa. Cuando nos enfocamos en el Señor, hermano, todas nuestras cargas, todo queda de lado, hermano. Pero si alguna vez, en algún momento, debió existir un sentimiento de tristeza en la cena, se puede entender, pero no puede ser acá, sino que fue en ese momento, hermano, con los discípulos. Porque seguramente hubo sentimiento de tristeza en ese momento. Cuando como lo vemos en el segundo punto de nuestro tema, en el tema que ahora les voy a dar a continuación, todo debió producir un sentimiento de profunda tristeza y desolación. Sin embargo, el Señor Jesús, ¿qué hizo? Mire, hermano, es Jesús. Sabía lo que iba a pasar, pero ¿qué hizo en la cena? Se puso triste, dio las gracias. ¿Qué ejemplo? ¿Con qué gozo estaba en ese momento, hermano? Porque fue una copa de acción de gracias, no de lamento, no de queja, hermano. El gozo que rebosaba su alma era tan profundo que no podía ser estorbada por las circunstancias del momento. Su gozo al dar su cuerpo y verter su sangre estaba muy lejos del alcance del pensamiento y del sentimiento humano. Pero él pudo regocijarse en espíritu y dar gracias al partir ese pan, que debía ser para todas las generaciones futuras de creyentes, el memorial de su cuerpo dado por nosotros. Si él se regocijó, ¿no deberíamos regocijarnos también nosotros, hermano? Que estamos en posesión de los benditos resultados de su obra y de su sufrimiento. Regocijémonos, hermano. Amén. Acá, dentro del mismo punto, lo que es la cena del Señor y la relación con la unidad del cuerpo de Cristo. Primero voy a leer 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermano, conmemoramos al Señor, pero es la comunión del cuerpo de Cristo.
¿Y el cuerpo de Cristo quién es? ¿Solamente un hermano, unos cuantos hermanos, 10 hermanos? Somos todos. Siendo uno solo el pan, nosotros, voy a volver a leer, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Si doy un ejemplo, hermano, nosotros, ¿qué vemos ahí? Solo vemos un solo pan. Nosotros lo partimos, el Señor lo partió. Y ahí ya hizo muchos, pero todos esos muchos eran uno. Así mismo nosotros, que somos un cuerpo. En Corinto había una gran confusión en ese momento, o sea, ya, en ese momento se hallan en tristes circunstancias. Los creyentes parecían haber perdido completamente de vista este principio de la unidad, pero ahí el Señor hizo la obra y lo mostró con el apóstol. Y ahí en primera Corintios 11:20, cuando os reunís, pues vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se sienta a tomar su propia cena. Qué triste, hermano, que nosotros podamos comer nuestra propia cena cuando nosotros tenemos pensamientos personales y no en comunión, no corporativamente, es una cena personal, individual. Pero el Señor instituyó la cena, pero de manera corporativa para su iglesia, para el cuerpo. Y esto nos conduce a otro principio relacionado con la naturaleza de la cena del Señor, a saber que es un acto por el cual no solamente anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, sino por el cual también damos expresión a una verdad fundamental para nuestros días, y que esto nos deja constantemente enfocados en la cena a todos nosotros como iglesia, y es saber que todos los creyentes son un pan, un cuerpo. Como les decía, hermano, partimos del pan, pero es una representación como iglesia, como el cuerpo. Somos todos, si lo podemos decir, somos todos el mismo pan, el mismo cuerpo. Como mencionaba en 1 Corintios 10:17, es un error muy común considerar la cena del Señor simplemente como un medio de gracia para cada alma en particular, y no como un acto que incluya a todo el cuerpo, porque, hermanos, sabemos que tenemos agradecimientos personales, peticiones personales, pero, hermano, de repente es momento de hacerlo plural, sino como iglesia, corporativamente. Debemos reconocer y no menos la gloria de aquel que es la cabeza de la iglesia, que es el Señor. No puede caber ninguna duda en cuanto a aquella que es un medio de gracia para el alma de cada participante, pues todo acto de obediencia trae consigo bendición, pero que esa bendición espiritual no es sino una pequeña parte de ella. Lo que cobra importancia para nuestras almas es la cena del Señor, es la muerte de Cristo y su venida. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tomarla corporativamente, hermanos, no personal. El segundo punto, hermanos, porque el primero, para que podamos entender, yo dije una parte importante y ahora la vamos a leer en el punto 2, que es las circunstancias, para que lo entendamos, como la circunstancia en que fue instituida la cena del Señor. Ya un poco desarrollado el punto más importante, pasaré al segundo punto, hermanos, que son las circunstancias en que fue instituida. Y estas circunstancias fueron particularmente solemnes y también instructivas. El Señor está a punto de entrar en el combate contra todos los poderes de las tinieblas, la muerte. Para resumirla, está a punto de enfrentar la muerte, de encontrar odio del asesino del hombre y de beber hasta sus sedimentos la copa de la justa ira de Jehová contra el pecado. Pero Él hizo una obra perfecta y venció todo eso. Y eso lo hizo por la iglesia. Le esperaba una mañana terrible, hermanos.
Sin embargo, leemos nuevamente en 1 Corintios 11:23 que la noche que fue entregado nuestro Señor Jesucristo, tomó pan. Hermano, él sabiendo esto, la noche que fue entregado nuestro Señor Jesucristo, tomó pan. ¿Cuánto amor sin egoísmo, hermanos? Sabiendo lo que pasaría la noche del más profundo dolor, la noche en que un discípulo lo traicionó, que otro lo negó, lo abandonaron. Esa misma noche su corazón, porque él sabía todo eso, hermano, pero lleno de pensamiento de amor por lo suyo, instituyó la cena. Él dio gracias. Él dio gracias, hermano, y hermano, qué dolor. No podemos poner en el lugar del Señor en ese momento, pero cuánto dolor, porque cómo lo dejaban de lado. Pero dio gracias y instituyó la cena, porque Él vio la obra y esto lo vio antes de la fundación del mundo y también nos vio a nosotros conmemorándolo. Él designó el pan como símbolo de su cuerpo partido y el vino como símbolo de su sangre derramada. Y ese mismo significado tienen ambos para nosotros hoy. Todas las veces que participemos de ello, pues la palabra nos asegura que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Y como ya les dije, no son solamente símbolos y por sí solos, sino que tenemos el deber de emplearlos en la cena, por el solo hecho de ser los símbolos que el Señor mismo estableció la noche anterior de su muerte. La fe, pues, puede contemplar al Señor Jesús presidiendo en su propia mesa. Se puede verle tomar el pan y el vino y oírle decir también: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y respecto a la copa, le voy a dejar aquí un pasaje que está en Mateo 26. Bebed de ella todos. No dice bebed de ella algunos, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. La cena nos hace hacer memoria la noche en que el Señor la instituyó y pone delante de nuestros ojos toda la realidad de la cruz y los profundos dolores del Cordero de Dios. Y nuestras almas pueden descansar en estas cosas y regocijarse en ellas. Como le dije un poco atrás, hermano, debemos regocijarnos de esto. Ella nos hace recordar el incondicional amor y el don completo de aquel que haría esa obra gloriosa. Pero sin embargo, y hermano, y aquí puede sonar fuerte, debemos ocuparnos, no solamente celebrarnos, sino que ocuparnos y preparar. Debemos prepararnos, hermanos. Estamos primer día de la semana. Tenemos, hermanos, 6 días más. Tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que prepararnos porque esto no es simplemente la cena, el pan y el vino, hermano. Esto es importante. Tenemos que profundizarlo. Y aquí, hermano, lo que es fuerte, que, hermano, debemos ocuparnos y preparar una fiesta que tiene la intención de expresar de la manera más maravillosa nuestra unión íntima con Él y con todos los miembros de su cuerpo. No podemos inferir que el Espíritu Santo hizo una expresión la noche que fue entregado con el propósito de remediar los desórdenes y diferencias en el cuerpo de Cristo. Y aquí podemos preguntar, hermano, yo no lo estoy haciendo directamente a qué pasa acá, pero eso tiene que estar en nuestros corazones, de manera personal. Cuando la noche que fue entregado, el Espíritu Santo no nos dice si hay algún desorden, alguna diferencia en el cuerpo, o más directamente en nuestra congregación o en nuestros hogares, como lo había surgido en ese momento en Corinto. No había en esa expresión de un severo reproche contra el egoísmo de aquellos que tomaban su propia cena.
hermanos, cuando tomemos la cena del Señor, nosotros profundizamos esto, pero si hay alguna indiferencia, si lo hacemos por religiosidad, si hay algo, nosotros lo hacemos por hacer, hermanos, que el Señor nos ayude. Pidámosle al Señor cada día durante la semana que nos saque de eso. No estoy diciendo, hermanos, que pase, pero tenemos que prepararnos. Esto no es hacer por hacer. Hermanos, y otra pregunta que puede sonar fuerte: ¿podríamos, al mirar a la cruz, dar lugar al egoísmo en nuestro corazón? ¿Podríamos pensar en nuestros propios intereses o nuestra satisfacción personal, nuestro día a día, lo que estamos haciendo, nuestros planes, en presencia de aquel que se ofreció a sí mismo por nosotros? Hermanos, eliminemos todos esos pensamientos, porque no es mi cena, es su cena. Y si es su cena, es nuestra cena. No es mi cena, es su cena. O sea, bueno, yo digo su cena, es lo mismo que decir nuestra cena, porque Cristo es la iglesia. De manera corporativa, hermanos, tenemos que tomarlo. Así que, hermanos, si hoy día, si alguien le hacemos una invitación o le comentamos a alguien lo que vamos a conmemorar, voy a ir a cenar con los hermanos, mejor digamos, vamos a cenar con los hermanos. Hagámoslo, hermanos, lo más corporativamente posible. Si siempre tuviésemos conciencia de que el Señor mismo está presente a su mesa y presto a dispensar el pan y el vino, si pudiésemos oírle decir: tomad de esto y repartidlo entre vosotros, estaríamos en mejor condiciones de reunirnos con todos nuestros hermanos los domingos, como lo hacemos acá en la sede. La persona de Cristo es el centro divino de la unión. En Juan, capítulo 12, 32, yo, dijo el Señor, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Que cada creyente pueda oír a su amado Señor pronunciar desde la cruz eso mismo, hermano. Que esta palabra que concierne a todos aquellos que creen, llaman su obra perfecta, nos unamos y recibamos como Él lo hizo. Y recibamos como Él lo hizo. La palabra también dice en Romanos 15, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Acá, hermanos, tengo un tercer punto, que esto es importante, que es las personas para quienes se instituyó la cena del Señor. Y ahora vamos a considerar las personas quienes solamente se instituyó la cena del Señor. Ella fue instituida para la iglesia de Dios. Y nosotros, son palabras que parecieran ser obvias, pero no están objetas a darnos cuenta y a discernir, hermanos, quién la puede tomar o no. Porque el Señor lo instituyó, como Él lo instituyó, también en su palabra está, quién debiera tomar la cena. Ella fue instituida para la iglesia de Dios, para la familia de los redimidos. Todos los miembros de esta familia debieran tomar parte de allí, pues el que se ausenta sin causa, sin ninguna justificación, incurre la culpa de desobediencia al mandamiento del Señor. Pero hay circunstancias, hermano, que se pueden entender. Y hay otras circunstancias que por más que uno tenga el ferviente deseo de estar presente en la mesa, y una mente espiritual siempre sentirá la necesidad de participar. Pero a veces uno puede estar impedido y no debemos tomarlo como vergüenza. Pero por eso tenemos que prepararnos, hermanos. Y puede verse impedido de hacerlo por motivos de fuerza mayor, pero podemos afirmar como principio de verdad que es imposible que uno haga progreso en la vida divina si de su propia voluntad se ausenta de la mesa del Señor. Hermanos, en el Antiguo Testamento, a toda la congregación de Israel, celebrar la Pascua, el que no tenía excusa, hermano, y no celebraba la Pascua,
se tomaba como castigo. Números capítulo 9, más el que estuviere limpio y no estuviese de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Esto es para Israel, pero porque ahí celebraban la Pascua, pero ahora nosotros sabemos que la Pascua es ahora, desde ese momento el Señor, la Pascua es Cristo, ya cambió totalmente como era. Pero sí, hermano, no tenemos excusa para no participar, porque si el Señor lo mandó y sabemos que tenemos que hacerlo y no lo hacemos, hermano, no hace llevar una vida espiritualmente sana, hermanos, porque sabemos que esto es precioso y lo mandó el Señor. Hay motivos que mantienen ausente al creyente de la mesa del Señor. Y si pudiésemos despertar un mayor interés sobre este importante tema, un gran servicio se rendiría a la verdad, hermanos, y los intereses de la iglesia. A veces hay muchísima ligereza e indiferencia en los corazones de los cristianos en cuanto a su participación de la mesa del Señor. Yo no quiero hablar mal, hermanos, pero muchas veces vemos iglesias o religiones donde se participa de la cena, pero va cualquiera como si nada, y lo hacen como costumbre, como religiosidad, pero que eso nos haga entender, hermanos, y nos prepare, porque en algún momento quizás esto nos toque compartírselo a alguien, a algún alma, y contar, igual expresarle la verdad y también enseñarle. Hay casos que por entender mal la doctrina de la justificación por la fe, como el Señor ya me justificó, ya soy salvo, no necesito participar de la cena. Que el Señor nos guarde de eso, hermano, de esos pensamientos. Por ya entender mal esa doctrina, ya, hermanos, ya estamos tomando la cena indignamente. Porque el Señor lo mandó, hermanos. No es porque nosotros lo hagamos por hacer. El no querer participar por creer que no es necesario falla en su testimonio personal. También a veces podemos provocar daño y prejuicios a las almas de los hermanos. A veces es inevitable, hermano, que hay un hermano que es ausente, que no venga, no lo podemos criticar, pero a veces entristece nuestros corazones. Porque a nosotros nos duele y extrañamos a los hermanos. Eso no nos impide a nosotros y no nos tiene que frenar, pero sí eso falla en su testimonio personal. Y es la verdad, hermanos. No vayamos a pretender que nuestra manera de actuar no tenga ninguna influencia en la reunión, en la asamblea. Pues en 1 Corintios capítulo 12, 26, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Eso ya lo tenemos más que claro, hermano, porque lo hemos vivido. Hermanos de repente que han estado enfermos, a nosotros nos duele, hermano. No hay un solo creyente en la tierra cuyas acciones no sean de ayuda o de estorbo para cada miembro del cuerpo de Cristo. Si es verdad, al principio mencionaba que la reunión de los cristianos para el partimiento de pan en una debiera ser la expresión de la unidad del cuerpo. También puede dejar de ver que su ausencia del culto o reunión con los hermanos a veces puede entristecer a los hermanos y a uno mismo. Y ahí debemos estar orando, hermanos, para que los hermanos a veces que se quedan en el camino, que les cuesta, les demos una mano, hermano. No los olvidemos, porque como hemos hablado, son piedras, sí, son piedras, y no son desechadas por el Señor. Así que el Señor, nosotros mismos les vayamos dando el ánimo porque es bueno, hermanos, que nos reunamos y que una parte del cuerpo no esté, un miembro que no está, el cuerpo a veces se nota, se siente cuando no hay un hermano que no lo vemos. Si consideramos esta fiesta como un medio por el cual somos llevados más cerca de Dios,
o por el cual obtenemos, aquí hermano, bueno, nosotros ya lo tenemos más que claro, ¿qué son estos símbolos? Aquí voy a decir algo para que ustedes van a prestar atención, así que van a saber a qué me refiero. Si llegamos a considerar esta fiesta como un medio por el cual somos llevados más cerca de Dios, que no es así, por el cual obtenemos el perdón de los pecados, que sabemos que no es así, o por el que estoy seguro, más consciente de mi aceptación delante de Dios, porque esto no me da ni un mérito, hermano. Es imposible celebrarla correctamente y podría ser confuso como lo estoy diciendo, porque nosotros sabemos qué significa esto, pero el sí saberlo nos puede hacer soberbios y creer que como Él hizo la obra, ya no nos corresponde a nosotros hacer nada más, que no somos responsables y no debemos ocuparnos de nada. Pero el saber esto y no hacerlo, hermanos, cuenta como mala porque el Señor lo mandó. Así que el Señor nos ayude, hermano, a que como sabemos estas verdades, no nos haga soberbios y no queramos participar de la cena. Y acá un punto importante, que para que igual lo aprendamos y lo enseñemos, que son las personas que no son aptas para participar. Esto está dentro del mismo punto que nosotros sabemos, no hacemos participar a los niños, ya que aún no son conscientes de la hora y el mandamiento, pero sí nuestra responsabilidad es irlos instruyendo, porque tal como nosotros en nuestros hogares celebramos la cena en familia, con el tiempo ellos tienen que ver la vida de Cristo en nosotros, los que somos padres, para que después esa cena la compartamos todo en comunión acá. Tenemos que ir instruyendo a nuestros hijos a conocer la hermosa verdad y no comer y beber por hacerlo. No solo celebren una cena familiar en el hogar, sino que ellos, el querer una cena familiar enfocada en recordarlo a Él. Y acá las Escrituras hablan muy claramente acerca de este punto. Aquel que no es miembro de la iglesia, que no estoy diciendo, hermano, miembro de la localidad o de la congregación, aquel que no es miembro de la iglesia, o sea, que no ha recibido al Señor, no debería participar, hermano. Nosotros podemos traer invitados que aún no han recibido del Señor, pero no deberían, hermano, no deberían participar, porque esto es para la iglesia, hermano, no es llegar y tomar la cena. Y si en algún momento es un alma nueva que no conoce, tampoco debemos llegar y rechazarlos, porque puede que sea un escogido, pero de esa manera damos mal testimonio rechazándolo. Por eso, si en algún momento llega a ocurrir, hermano, tenemos que ser sabios y si no hay un hermano, le podemos hablar y explicar esto mismo para que internalicen esto y para una próxima vez ya puedan tomar mejor la cena del Señor. La misma ley que ordenaba a toda la congregación de Israel comer la Pascua, ordenaba a todos los extranjeros incircuncisos no comerla. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros y nadie tiene el derecho de celebrar esta fiesta, nadie tiene el derecho de participar el pan y de beber la copa en memoria de Él, pero excepto aquellos que conocen y han experimentado por sí mismos lo que es llevar la vida en Cristo. Comer el pan y beber la copa sin reconocer estas virtudes de su sangre, y comer y vivir y beber indignamente, es decir, comer y beber juicio, comer y beber solo por cumplimiento y religiosidad, hermano, es tomarla indignamente. Y puede que en algún momento lo hayamos hecho y no nos hayamos dado cuenta porque quizá aún nos faltaba conocer al Señor o amarlo o vivir la vida en Cristo. ¿Para qué vamos a hacer la cuenta hacia atrás? Pero sí nos sirve, hermanos, para enseñarlo. Aún así pudieran decirle al Señor, Lucas capítulo 13, 26, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Cuál sería la desgarradora respuesta?
de alguien que es religioso y lo toma por hacer y aún no recibe al Señor, el Señor le va a cerrar la puerta. Apartado de mí, nunca os conocí. Porque esto es para alguien que no ha recibido al Señor y simplemente porque como ya participó de la cena una vez, ya es salvo. No es así, hermano. Porque primero hay que recibir y creer en el Señor. Que el Espíritu Santo nos mueva y llevemos el Evangelio a los escogidos. Porque, hermano, hay muchos escogidos que aún no han nacido de nuevo. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Y que nos ayude a ser testimonio vivos. El punto 4, este es el último punto, hermano, y no menos importante, que es el momento y la manera en la que celebramos la cena del Señor. Tomaré referencias del momento y también la manera que se celebraba la cena del Señor, y tal como se enseña en las Escrituras. ¿Cuándo debe celebrarse? Esto, hermano, no lo tomemos como ley, como se debe hacer, pero sí es como aconsejable. ¿Cuándo debe celebrarse? Aunque la cena no fue instituida el primer día de la semana, el capítulo 24 de Lucas y el capítulo 20 de Hechos son hartos suficientes para demostrar a una mente sumisa y sencilla a la palabra de Dios que ese es el día en que debería ser celebrada. O sea, lo ideal sería de que lo hagamos los domingos, hermano. Eso no quiere decir que lo tenemos que hacer sí o sí, pero hay ejemplos que se instituyeron. Lucas 24, el Señor partió el pan con sus discípulos el primer día de la semana. Y en Hechos 27 leemos: el primer día de la semana reunió los discípulos para partir el pan. Quizá el Señor no lo instituyó exactamente ese día, pero vemos ejemplos de qué día lo hacían. Estos pasajes son plenamente suficientes para demostrar que los discípulos no deben reunirse una vez. O sea, no quiero decir que se tiene que hacer ese día, pero estos pasajes, hermanos, nos llaman a saber de que no nos debemos reunir solo una vez al mes, cada 3 meses, cada 6 meses, sino al menos una vez a la semana. Lo ideal sería, hermano, una vez a la semana. Gracias a Dios como lo estamos haciendo. Pero simbólicamente el primer día de la semana calza, hermano, para cómo lo hacían los discípulos. Si pues el primer día de la semana es el día en que los discípulos, como nos lo enseña la Escritura, se reunían para partir el pan, está claro que ninguna persona tiene el derecho a hacerlo solo ese día. Esto es como salía la palabra, pero nadie tiene derecho a decirlo, no, tú lo hiciste un miércoles. No, nadie tiene derecho, hermano. Pero esto quería decirlo como para que tratemos de no hacerlo cada cierto tiempo, cada ciertos meses, ya en unos 4 meses más, ¿no, hermano? Al menos una vez a la semana. Un cristiano cuyo corazón, los sentimientos de amor por la persona del Señor, no quiera hacerlo solo una vez, sino varias veces, lo más que se pueda. No quiera más que hacer memoria de Él y anunciar su muerte tan a menudo como sea posible. Así que ahí ya tomamos el punto, ¿cuándo debería celebrarse? Como lo hacían los discípulos el primer día, y nosotros lo hacemos así, pero hay veces que lo hacemos a veces en los hogares y no necesariamente un domingo. La manera, este otro punto dentro del mismo, la manera en que ha de celebrarse. Lo primero, hermano, es tener los corazones dispuestos. Nosotros nos preparamos, como se prepara una cena en el hogar, en la familia. También humillándonos delante de Él, teniendo en cuenta que el mensaje que yo le estoy compartiendo no es el foco principal, sino el compartir la cena con mis hermanos. No compartir, yo vine a cenar, vinimos a cenar.
dejando de lado todo lo terrenal, los pensamientos que no sean de Él, porque esa es la obra de Cristo, lo que mostramos en la cena, y por ello le debemos dar el primer lugar en la reunión. Y cuanto esto se ha llevado a cabo debidamente, se dará libre curso a la acción del Espíritu Santo. Y a veces, hermano, que igual tristemente pasa, igual no es grave, pero sí debemos tomar importancia, que en este momento yo estoy aquí compartiendo con ustedes, ministrando el mensaje, pero que el foco no sea el púlpito, que no sea quien está adelante, sino que sea el Señor. Y la mesa, porque nosotros estos son símbolos hermosos y este mensaje, estos pensamientos que pone el Señor en nuestros corazones, sea una verdad. La mesa en la cual el Señor debería tener el primer lugar, a veces pérdida de vista y el púlpito a veces distrae. En el que el hombre ocupa el primer lugar, a veces lo vemos muchas veces, hermano, pero confiemos en que así no sucede y no tiene que suceder. Y a veces no pasa con intención, ya que venimos a contemplarlo y a compartir de él. Pero en este momento, hermano, olvidemos quién está ministrando el mensaje y estemos recordando y preparándonos. Y nos preparamos durante toda la semana, pero sigámonos preparándonos, hermano. Y también, hermanos, para nosotros es como tomarlo como una prueba para nosotros mismos. Si nosotros tenemos que ir viendo como punto la cena que participamos la última vez. La cena es en comunión, pero nuestros pensamientos, nuestra relación con el Señor es lo primero. Y debemos probarnos nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo nos vaya analizando, que nos vaya puliendo, que nos vaya limpiando. Señor, si hay algo que no sea tuyo, ayúdanos. Y tenemos que ir orándonos, pidiéndole al Señor que nos vaya analizando y nosotros mismos nos probamos si estamos bien o aptos. Por eso igual hemos compartido y lo seguiremos haciendo. Si hay alguna diferencia, hermano, algún malentendido, no solamente con los hermanos, sino que en el hogar lo podamos zanjar, hermano, porque vamos a participar de esto que es hermoso y tenemos que hacerlo con el corazón, no con los pensamientos de afuera, sino con el corazón. Así que voy a leer lo último que dijo el Señor y compartido por el apóstol. Porque yo recibí del Señor también lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, que eso no lo podemos dejar de olvidar, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Amén. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor por el mensaje, por lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y estos pensamientos, estos mensajes míos, pero también en comunión. Porque nosotros ya sabemos cómo festejamos la cena del Señor, pero que nos ayude a tomarlo en comunión y dejemos todo de lado y veamos como el Señor y la cena lo principal en este momento, hermano. Padre amado, Padre bendito, Señor que estás en los cielos, eh, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, ese ejemplo bendito, Señor tuyo,
que dejaste, Señor, dejaste, Padre, a tu Hijo, Señor. Lo dejaste ir, Señor, temporalmente en esa eternidad, Señor, tuya, Señor. Cuánto dolor tuyo, Padre, por dejar a tu Hijo, Señor, para que hiciera esa obra, Señor. Cuánto dolor del Hijo por separarse del Padre, del Espíritu Santo, Señor, para darnos esa redención, esa hora perfecta, Señor. Atesoramos, Señor, eso y nos duele, Señor, pero ese dolor no se compara a ti, Padre. Cuánto dolor al ver a tu único hijo, Señor. Pero Él lo aceptó, Él vio esta obra, Señor. Y a pesar del dolor que iba a sentir, Señor, dio las gracias, Señor. Y lo dejó para que nosotros hiciéramos memoria de Él, Padre, de tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, y que cuando, cuando nosotros internalicemos que tu Hijo, Señor, lo dejó como mandamiento, que lo tomemos como un clamor de parte del Señor, hacer esto en memoria de mí, que lo tomemos como un clamor, como que nos dijera, no me olviden, recuérdenme cada día, sigan haciendo esto en memoria de mí. Ayúdanos, Señor, a internalizar esto, que nos preparemos, Señor, cada día, que lo hagamos en comunión, que festejemos la cena, que no sea una cena individual, sino que una cena de iglesia, del cuerpo de Cristo, Señor. Que no sea, no lo veamos como una simple tradición, porque no es así, sino que tú nos mandaste, Señor, y que a pesar de las circunstancias, demos las gracias, Señor, y que con corazones de gratitud, Señor, demos gracias por todo como lo hizo el Hijo, en el nombre tuyo, poderoso. Amén.